El capitán Jaque Reynolds intentó no sonreír. Mientras la sala estaba llena de diplomáticos extranjeros. Miró fijamente el diseño del barco flotando en el aire. El holograma azul mostraba cada detalle de la US Phoenix, la nave espacial de la humanidad. El buque de guerra más nuevo. Parecía elegante y peligroso, incluso como solo una imagen. Sala de reuniones en la Estación Unión Galáctica. Alfa era grande y redondo con asientos para las 12 razas alienígenas. Las luces eran tenues, para que todos pudieran ver el holograma. Claramente, Reynolds estaba con el almirante Wilson, que estaba señalando diferentes partes del diseño del barco. Como puedes ver. Mira, el almirante Wilson dijo, hemos puesto el impulsor de pulso cuántico junto al escudo generador. Esto hace que el barco use mucho menos potencia de lo normal. La habitación estaba tranquilo, demasiado silencioso. Reynolds miró al caras de extraterrestres. El trino parecido al de un insecto parecía enojado. El soldador de piel azul miró conmocionado. Los arcanos, que parecían rocas, eran duros para leer, pero estaban inclinados hacia adelante. Siempre una señal de interés. Finalmente, el embajador del trino se puso de pie. Era alto, con un caparazón duro y una boca que chasquea partes. Esto es imposible, dijo. Su voz era aguda y fuerte. La energía destrozaría tu nave. Aceptaste a estos límites cuando te uniste a nosotros. Reynolds sabía que esto sucedería. Humanos. Solo había sido parte de la Unión Galáctica. Durante 15 años. Eran los más nuevos. Miembros por cientos de años. Cuando la Tierra se unieron, tuvieron que seguir reglas sobre qué tipos de armas y barcos tenían. Podrían construir. Estas reglas mantenían la paz entre todas las diferentes razas alienígenas. El Fénix rompió esas reglas. Bueno, más o menos. El almirante Wilson deslizó una pequeña cristal sobre la mesa. Contenía todos los datos técnicos sobre el barco. Encontramos una laguna en las reglas, dijo. Con calma. Los acuerdos de Próxima limitan cuánto poder pueden usar los barcos, no cuánto. Las partes están ordenadas. El Fénix sigue cada regla específica. El Belderan, almirante llamado Toped. Mano. Su piel azul se volvió morada con ira. Este buque de guerra no debería existir. Has torcido nuestras reglas. Hemos buscado hacia ellos creativamente. Reynolds dijo. Él dio un paso adelante y con los insectos de la colmena. Al atacar el espacio neutral, la Unión necesita toda la ayuda que pueda conseguir. La habitación. Estallaron en voces furiosas. Algunos extraterrestres gritaron. Otros susurraron entre sí. El Fénix no era solo un barco. Era un declaración. Los humanos habían encontrado una forma de evitarlo. Reglas que habían limitado a todos los demás. Siglos. 3 días después, Reynolds se sentó en un pequeño bar en el nivel inferior del estación. El lugar fue diseñado para hacer. Todas las especies se sienten cómodas con diferentes ajustes de gravedad en diferentes áreas. Reynolds se sentó en la sección humana. Beber algo que se suponía que debía. Sabe a whisky, pero no exactamente. ¿Está ocupado este asiento? Preguntó una voz. Preguntó. Reynolds miró hacia arriba para ver a Meera, su viejo amigo y el ingeniero principal de el proyecto Fénix. Ella era alta y delgada, con cabello oscuro recogido hacia atrás con fuerza. Por favor, dijo, señalando el espacio vacío. Presidente, ¿cómo fue la revisión técnica? Meera se sentó con un gruñido. 6 horas de explicando nuestro diseño a extraterrestres enojados. Pero no pudieron encontrar ninguna regla real. Violaciones. Simplemente, mucho de esto no es así. Las cosas están hechas. Reynolds sonrió. Eso es la especialidad de la humanidad,
no hacer cosas. ¿Cómo se hacen? El arciano. El representante en realidad parecía. Meera me impresionó, dijo, mientras pedía una bebida. Con un gesto de la mano. Preguntó mucho. Preguntas inteligentes, los Trill y los Belderans. Están presionando para que se cree un consejo de emergencia. Votar para prohibir el diseño específicamente. Reynolds dijo. Pero se dice que no. Tener suficiente apoyo. Porque la mitad de el consejo está secretamente emocionado por ver que el barco puede hacerlo, dijo Meera con un pequeño sonríe. Aunque no lo admitan. Reynolds asintió. La Unión Galáctica había estado en paz durante tanto tiempo que muchos. Las especies habían dejado de innovar. Lo mismo. Los diseños de barcos se habían utilizado durante cientos de años. El Fénix era algo nuevo. ¿Lo oíste? Preguntó Meera, bajando la cabeza. Vos. Te están dando el mando de la Fénix. Reynolds se sentó más erguido. ¿Qué? ¿Cuándo se decidió esto? Esto. Mañana. El almirante Wilson presionó para ello. Dijo, entiendes mejor el barco que nadie más. Reynolds sintió emoción y preocupación al mismo tiempo. El Fénix no fue probado. Es teórico. Podría funcionar perfectamente. O podría explotar la primera vez que intentaron usarlo. El motor cuántico. ¿Cuándo despegamos? Preguntó. 2 semanas, dijo Meera. Se están apresurando por la colmena. Ataques. Vendré como jefe. Ingeniero, por cierto. Reynolds planteó su vaso para romper las reglas. Meera chocó su vaso contra el de él, rompiéndolos creativamente. Una semana después, Reynolds se encontraba en una gran sala de observación, mirando al Fénix, mientras estaba sentado en la enorme construcción. Muelle. El barco era más grande que él. Se espera que tenga 500 metros de largo y sea de color negro liso. Armadura y líneas de energía azul corriendo a lo largo de su pasillo. Impresionante. ¿Verdad? El almirante Wilson dijo, acercándose al lado. Él. Es hermoso, dijo Reynolds. Honestamente. La votación del consejo fracasó. Wilson dijo. El Fénix tiene oficial aprobación para el lanzamiento, aunque 6 especies. Presentar protestas formales. Reynolds recurrió enfrente al almirante. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Wilson asintió. ¿Era esto? ¿Plan desde el principio para obligar a la Unión a cambio? Wilson miró hacia el barco. Por un largo momento. La Unión ha sido atrapado durante siglos. Capitán, lo mismo. Barcos, mismas armas, mismas tácticas. Mientras tanto, la colmena sigue evolucionando. Se hace cada vez más fuerte. Se necesitaba a alguien para sacudir las cosas y que alguien estaba. Nosotros, los humanos, somos buenos rompiendo reglas. Reynolds. Siempre lo he sido. Es nuestro. La mejor calidad y la peor. Pero bueno. Ahora la galaxia necesita rompedores de reglas. Reynolds volvió a mirar al Fénix. ¿Cuáles son mis pedidos una vez que lanzamos? Patrulla la frontera cerca de Cygnus. Corredor. Muestra la bandera. Deja que la colmena. Mira a que se enfrentan. Reynolds. Asintió. El pasillo de los niños era él. Última zona bajo ataque de la colmena. La creciente amenaza de extraterrestres con aspecto de insectos. Diferente del trino. Nadie lo sabía. De dónde vinieron, pero habían sido atacando colonias exteriores durante el pasado año. A una semana del lanzamiento, Wilson dijo, su tripulación está siendo notificada ahora. ¿Alguno de esos extraterrestres? Preguntó Reynolds. Wilson negó con la cabeza. Esta vez no. Las otras especies no estaban preparadas para poner su gente en un barco imposible. Su pérdida, dijo Reynolds. De hecho, Wilson estuvo de acuerdo, aunque sospecho que cambiará después de que Fénix demuestre en sí. Cuando Wilson se fue, Reynolds se quedó mirando su nuevo mando,
El barco. Eso no debería existir, el rompedor de reglas. En una semana, sabrían si romper las reglas fue suficiente para enfrentar lo que venía. Pasó una semana. Rápidamente. El día del lanzamiento llegó con poco fanfarria. El liderazgo de la Unión Galáctica había decidido que una salida tranquila era lo mejor. Sin ceremonias, sin discursos. El Fénix se escabulló de la estación como un secreto susurrado a las estrellas. El capitán Reynolds estaba en el puente, observando cómo su equipo trabajaba en sus estaciones. Todo era nuevo. Él, las pantallas, las sillas, incluso el aire. Olía a nuevo. El puente era más grande que buques estándar de la Unión con una vista amplia. Pantalla que muestra la negrura del espacio. Adelante. Comprobación de todos los sistemas completada. Capitán, dijo el comandante Davis, su segundo al mando. Davis era un hombre sólido. Con voz tranquila. Estamos listos para. Enciendan los motores principales. Reynolds asintió. Sácanos de aquí, Helm. Un cuarto de potencia. La teniente Parker, una joven con cabello corto y rubio, tocó los controles. Un cuarto de potencia. Yo el Fénix se movió. Suavemente, sus motores apenas hacen ruido. Sonido. Ese fue uno de los extraños cosas sobre el barco. Estaba más tranquilo de lo que debería ser. El pulso cuántico. La unidad, cuando no estaba a plena potencia, zumbaba. En lugar de rugir, hemos despejado el zona de tráfico de la estación, señor Parker. Reportado. Ponga rumbo hacia el Cygnus. Corredor. Velocidad estándar. Reynolds. Ordenado. Vamos a acostumbrarla con cuidado. Antes de intentar algo sofisticado. Como él. El barco aceleró. Reynolds sintió una oleada de orgullo. El Fénix podría ser polémico, pero ahora era suyo. Suyo. Responsabilidad. Su mando. Presionó un botón en su silla. Puente A. Ingeniería. Ingeniería aquí, de Mera. La voz respondió. ¿Cómo van las cosas? Ahí abajo, jefe. Los motores están ronroneando como gatitos, capitán. Pero estoy observando las temperaturas del motor cuántico. Se calientan un poco, incluso en velocidad estándar. Reynolds frunció el ceño. ¿Algo de qué preocuparse? Todavía no, Mera. Dijo. Pero me gustaría hacer algunos ajustes antes de intentar un quantum. Salta. Tienes 2 días antes de que llegar a la zona de patrulla. Haz lo que sea. Cambios que necesitas. Entendido, capitán. Ingeniería fuera. Reynolds se recostó en su silla. La primera prueba real sería. Llegaron cuando tuvieron que usar la cuántica. Impulsor de pulsos a máxima potencia. Ese fue el corazón de lo imposible del Fénix. Diseño. El impulso que podría impulsar él. El barco es más rápido que cualquier otro en la Unión. Flota en teoría. Al día siguiente, Reynolds. Recorrimos el barco, conocimos a la tripulación y, revisando cada departamento. El Fénix. Llevaba 200 personas, pequeño para un barco. Tamaño, pero los sistemas avanzados significaron. Se necesitaba menos tripulación. Su última parada era ingeniería, donde encontró a Meera. Bajo un gran panel, solo sus piernas. Sobresaliendo. Las herramientas estaban esparcidas. A su alrededor. ¿Problemas? Preguntó. Meera. Se deslizó hacia afuera, con la cara manchada de grasa. Solo haciendo ajustes. El Quantum. La unidad está diseñada para funcionar con él. Generadores de escudos de una manera que nadie más. Lo probé antes. Todo se ve bien en papel, pero el papel no vuela. Espacio. Reynolds terminó. Era un viejo dicho entre los espaciadores. Exactamente. Meera. Se levantó y se limpió las manos con un trapo. He reducido el flujo de potencia en un 6%. Debería funcionar más frío ahora.
¿Afectará eso? ¿Rendimiento? Significa que usaremos ligeramente más energía cuando saltamos, pero el sistema será más estable, más seguro que dispersos en 3 sectores. Reynolds asintió. Buena decisión. Sonó la alarma y ambos comunicadores sonaron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el capitán llegó al puente. La voz de Davis, Reynolds y Meera intercambiaron miradas antes de que ambos corrieran. La puerta. Cuando Reynolds llegó a la puente, Davis estaba de pie junto a la estación de comunicaciones. Informe. Reynolds dijo, hemos recibido una llamada de socorro de la colonia minera de Vega AX. Davis explicó, están bajo ataque por las fuerzas de la colmena. Reynolds se trasladó a la pantalla principal, que ahora mostraba una estrella. Mapa. ¿Dónde está Vega en relación a nosotros? Aquí, señor. Davis señaló a 8 horas de distancia. En Standard Drive. El teniente Mason, el oficial de comunicaciones, levantó la vista. Su estación. Señor, el mensaje dice. Se enfrentan a 3 cruceros IBE. Sus escudos están fallando. Cualquier otro. ¿Hay barcos de la Unión a tiro?, preguntó Reynolds. El US Defender está a 10 horas de distancia, dice Mason. Respondió. Ya están al máximo. Velocidad. Reynolds sintió el peso de comando presionarlo hacia abajo. Vega X era un pequeña colonia minera con unos 10.000 habitantes. Gente. Si los escudos fallaron antes. Llegó la ayuda. ¿Y nosotros qué?, preguntó, volviéndose hacia Davis. ¿Qué tan rápido podríamos alcanzarlos usando el motor cuántico? Davis dudó. 30 minutos a pleno rendimiento. Capacidad. Pero señor, no la hemos probado. Todavía. Reynolds miró alrededor del puente. Todos lo observaban, esperando su decisión. Meera dijo en su comunicador. ¿Puede la unidad llevarnos a X de Vega? Sí, respondió, pero no puedo. Prometo que no nos separará en el proceso. Reynolds tomó su decisión. Alerta médica para prepararse para una posible víctimas. Todos a la emergencia. Estaciones. Se sentó en su silla de mando. Timón, traza un rumbo hacia Vega. Prepárate para salto cuántico. La tripulación del puente se movió rápidamente, asegurando las estaciones y verificando sistemas. Rumbo trazado, señor Parker. Reportado. Informes de ingeniería cuántica. Listo para conducir, agregó Mason. Reynolds tomó una respiración profunda. Activa el impulso cuántico. A toda potencia. Parker presionó los controles. Adelante. El barco zumbó más fuerte. Luego, más fuerte aún hasta que el sonido se convirtió en un latido profundo que podían sentir a través de el suelo. Formación de campos cuánticos, Davis informó, mirando su pantalla. Conducir. Potencia al 80%, 9010. 0%. La vista en la pantalla se estiró y borrosa. Reynolds se aferró a su silla mientras el barco se cerró a su alrededor. Estamos entrando al espacio cuántico, dijo Parker. Su voz estaba tensa por la concentración. El temblor empeoró. Una consola en la parte trasera del puente chispeó y se fue. Oscuro. Subida de tensión en la sección 4. Alguien llamado ruta a través de secundaria. Sistemas, ordenó Reynolds. El barco se tambaleó hacia un lado, arrojando a 2 tripulantes. Miembros desde sus asientos. Capitán. La voz del espejo llegó a través de la altavoces. El campo cuántico es desestabilizador. La carcasa de la unidad muestra micro fracturas. ¿Cuánto tiempo dura la extirpación de Vega? Reynolds preguntó Davis. 22 minutos en la actualidad. Velocidad. Otro panel explotó en chispas. Las luces parpadearon. Generadores de escudos.
Se están sobrecalentando. Davis informó. Si ellos fallar mientras estamos en el espacio cuántico, él no necesitaba terminar. Todos lo sabían. ¿Qué pasaría? El barco estaría destrozado. Meera, ¿puedes estabilizar él? ¿Conducir? Preguntó Reynolds. Lo estoy intentando. Desviando refrigerante ahora. Está funcionando. La temperatura está bajando. Pero el micro. Las fracturas siguen extendiéndose. Reynolds se enfrentó a una elección imposible. Sigue adelante y arriesgar su barco y su tripulación o abandonar espacio cuántico y llegar a Vega X también. Tarde. El capitán Davis dijo en voz baja. Vega AX tiene 10.000 civiles. Reynolds asintió. Mantenga el rumbo y la velocidad. Meera, haz lo que tengas que hacer. Mantente. Que conducen juntos durante 20 minutos más. Lo intentaré, capitán, pero es necesario que lo sepas. Incluso si logramos llegar allí, puede que no lo consigamos. Regresa. Un problema a la vez. El jefe Reynolds se volvió hacia Mason. Envía un mensaje a Vega. Diles que hay ayuda viniendo. Mientras el barco imposible avanzaba. Profundizando en el espacio cuántico. Sistemas. Esforzándose más allá de sus límites. Reynolds. Miré el temporizador de cuenta regresiva. 20 minutos. Hasta que llegaron a Vega. 20 minutos para demostrar que romper las reglas habían valido la pena. 20 minutos para salva 10.000 vidas o piérdelo todo. Intentándolo. El Fénix se estremeció de nuevo. Más duro esta vez. Las luces de advertencia parpadearon. En todas las consolas. Manténganse unidos. Reynolds le susurró a su barco. Justo. Manténganse unidos. El Fénix estalló de espacio cuántico con un destello azul. Luz. El barco se sacudió violentamente una última vez. Tiempo, luego se estabilizó. Alarmas de emergencia. Se escuchó en todas las cubiertas. Informe de estado. Reynolds exigió, agarrando su silla mientras. El puente dejó de temblar. Davis revisó su consola, que parpadeaba 2 veces antes de estabilizarse. Hemos llegado. En Vega el excapitán Quantum Drive es desconectado. Integridad del pasillo al 94%, escudos al 85%. Sistemas de armas, preguntó Reynolds en línea. Y funcional, informó el teniente. Pozos de la estación táctica. Reynolds miró la pantalla principal. La escena ante ellos era un caos. 3 cruceros colmena masivos rodearon el pequeña colonia minera de Vega. Los escudos de la colonia brillaban débilmente bajo bombardeo constante de armas de colmena. ¿Tiempo hasta que sus escudos fallen?, preguntó Reynolds. Mason la miró. Lecturas. 15 minutos como máximo, señor. Abierto. Un canal hacia la colonia. Reynolds ordenó. Después de un momento, Mason asintió. Canal abierto. Aquí el capitán Reynolds. De la UES Fénix. Hemos recibido su llamada de socorro y se están moviendo para participar. Las fuerzas de la colmena. Espera un momento. Ya no puedo más. Respondió una voz extraña. Los altavoces. Fix. Soy el gobernador. Bell. Gracias a Dios que estás aquí. Los generadores no aguantan mucho más. Tenemos 10.000 personas en los refugios. Nosotros. Manejarlo, prometió Reynolds. Fénix. Fuera. Se giró hacia Davis. Táctico. Evaluación. Davis estudió la pantalla. 3 cruceros colmena en formación estándar. Aún no nos han notado. Están centrado en la colonia. Reynolds asintió. Usemos eso a nuestro favor. Objetivo. El crucero líder con el cañón principal. El arma principal del Fénix era el corazón de su controvertido diseño. Al vincular el impulso cuántico hacia los sistemas de armas, la nave podría disparar rayos de energía que no
El escudo estándar podría detener el objetivo. Bloqueado, confirmó Wells. Me era Reynolds. Llamado a través del comunicador. ¿Podemos disparar el cañón principal? Sí, respondió ella. Su voz estaba tensa por el estrés. Pero la unidad cuántica sufrió graves daños durante el salto. No volveremos a saltar. En cualquier momento. Entendido. Prepárate para. Dispara el cañón principal. El puente quedó en silencio. Mientras el sistema de armas cargaba. El Fénix zumbaba con poder como energía. Fluyó desde su núcleo hacia adelante. Cañón. Arma a plena carga, Wells. Informó. Reynolds se inclinó hacia adelante en su silla. Fuego. Un brillante rayo de luz azul. La energía blanca se disparó desde el Fénix. Cruzó el espacio entre ellos y él. Dirigir el crucero Colmena en un instante. El rayo atravesó los escudos de cambio alienígenas. Como si ni siquiera estuvieran allí. El casco del crucero se partió y se ventiló. Atmósfera y desechos al espacio. Directo. Golpe. Wells gritó. Buque enemigo. Gravemente dañado. La pantalla de visualización. Mostró el crucero Ibe rompiéndose en pedazos. Explosiones secundarias que se propagan a lo largo de su longitud. Los otros barcos altos son. Interrumpiendo su ataque a la colonia. Davis informó. Están recurriendo a involucrarnos. Reynolds había esperado esto. Timón, llévanos entre la colmena y él. Colonia. Táctica. Preparar secundaria. Armas. El Fénix se movió suavemente hacia posición. Sus motores lo impulsan más rápido. Que un barco de su tamaño debería ser capaz de moverse. En la pantalla de visualización, los cruceros Ibe restantes se hicieron más grandes a medida que se acercan. Sus armas de poder. Wells advirtió. Levanten los escudos al máximo. Reynolds ordenó. Patrón evasivo Delta. Las primeras tomas de los barcos SOG. Cruzó el espacio. La mayoría se perdió cuando Fénix se escapó, pero dos impactaron. Directamente. El barco se balanceó bajo el impacto. Ciel se mantiene al 72%. Davis. Reportado. Devolvieron el fuego. Todos los secundarios. Cañones, ordenó Reynolds. El Fénix. Se abrieron armas más pequeñas, enviando pulsos de energía hacia las naves altas. A diferencia del cañón principal, estos eran armas estándar de la Unión y el Alto. Los escudos bloquearon la mayoría de los disparos. Daños mínimos a los buques enemigos, Wells. Dijo. Reynolds frunció el ceño. El cañón principal. Necesitaba tiempo para recargarse después de su primera disparo. Tendrían que aguantar hasta. Estaba listo de nuevo. Capitán, estamos siendo. Saludó, dijo Mason con sorpresa. Por él. Colmena. Esto era inusual. La colmena rara vez. Se comunicó con las fuerzas de la Unión. Pantalla, dijo Reynolds. La pantalla de visualización. Cambiado para mostrar un comandante de colmena. El extraterrestre parecía un insecto gigante con múltiples ojos y un exoesqueleto duro. Sus mandíbulas chasqueaban mientras hablaba. Humano. Nave. El comandante de la colmena dijo. Su voz traducida por la computadora del barco. La configuración de tu barco es desconocida para nosotros. Has destruido a uno de los nuestros cruceros. Ríndanse ahora o serán destruidos. Reynolds se levantó de su silla. Esto es el capitán Reynolds del US Fénix. Estás atacando una colonia civil en espacio sindical. Eres tú quien debe. Rendición. Los ojos del comandante de la colmena parecen estrecharse. Tu barco no debería. Existe. Nuestros escáneres muestran energía imposible. Lecturas. Por eso se llama Fénix. Reynolds respondió con un pequeño sonríe. Ahora aléjate de la colonia. Oh, te mostraremos que más es imposible. La nave puede hacerlo.
El comandante de la colmena hizo clic. Sus mandíbulas con enojo. Serás destruido. La pantalla se oscureció. Bueno, eso salió bien, comentó Davis secamente. ¿Cuánto tiempo hasta que el cañón principal pueda disparar? ¿Otra vez?, preguntó Reynolds. 3 minutos. Wells respondió, puede que no tengamos 3 minutos, advirtió Davis. Tanto Ive. Los cruceros se están moviendo para flanquearnos. Reynolds pensó rápidamente. El Fénix. Las armas regulares no podían penetrar él. Los escudos de colmena son efectivos y su principal. La ventaja no estaba disponible temporalmente. Meera llamó a ingeniería. ¿Qué? ¿Cuál es el estado de los generadores de escudo? Estoy caliente pero estable, respondió ella. ¿Qué estás pensando? ¿Podemos revertirlo? ¿El flujo de energía? Impulsa la energía hacia afuera. En lugar de contenerlo, había una pausa antes de que Meera respondiera. ¿Quieres? Crea un pulso de escudo que nunca ha existido. Probado. La teoría sugiere que debería funcionar. Reynolds insistió. La teoría sugería esto. Todo el barco se haría pedazos. Meera le recordó. Pero sí, creo que puede hacerlo. Nos agotará los escudos. Completamente durante unos 30 segundos. Eso es nuestra ventana, decidió Reynolds. Hazlo en mi marca. Se giró hacia Wells. El momento. Nuestro pulso de escudo los golpea, apunta a su objetivo. Sistemas de propulsión con todo lo que tenemos. Lo conseguí. Ambos cruceros Ive estaban ahora a ambos lados del Fénix, atrapándolo. En un fuego cruzado. Sus armas golpearon contra los escudos del Fénix. Escudos. Hasta el 45%, informó Davis. No podemos. Toma mucho más de esto. En espera. Reynolds ordenó. Esperó hasta que las naves colmena estaban en su punto más cercano. Acércate. Ahora, Meera, pulso de escudo. Las luces del puente se atenuaron a medida que se apagó la electricidad. Se disparó hacia los generadores de escudo. Para un momento, nada parecía pasar. Entonces, los escudos del Fénix se expandieron hacia afuera. En una ola de energía azul. El pulso se estrelló contra ambos cruceros Ive. Simultáneamente, haciendo sus escudos. Parpadean y distorsionan. Disparen todas las armas. Reynolds ordenó. El Fénix. Cañones secundarios dispararon al unísono, apuntando a los motores de ambos altos buques. Con sus escudos destrozados por el pulso, los disparos dieron en el blanco, causando explosiones en sus pasillos. Directo. Éxitos, informó Wells con entusiasmo. Los motores están dañados. Sus escudos están fallando. Estado del cañón principal. Reynolds preguntó. Listo para disparar en 30 segundos. Reynolds asintió. Apunta al crucero. La izquierda. Prepárense para disparar. El alto. Los barcos, dañados pero no destruidos, fueron tratando de alejarse del Fénix. Se están retirando, dijo Davis con sorpresa. No lo suficientemente lejos, Reynolds respondió. Dispara el cañón principal. Una vez más. El brillante rayo de luz se disparó desde él. Fénix. Golpeó la colmena objetivo. Sección media del crucero, cortándolo casi por completo. La mitad. La nave alienígena se rompió en un serie de explosiones. La última colmena. El crucero aceleró y se alejó cojeando. Motores dañados. ¿Deberíamos perseguir? Davis preguntó. Reynolds consideró esto. No. Nuestra prioridad es la colonia. Déjala. Vete. Se giró hacia Mason. Contacto. Gobernador Bell. Dígale que la colonia es seguro. Mientras Mason transmitía el mensaje, la tripulación del puente estalló en sonrisas y vítores silenciosos. Habían hecho el imposible. Un solo barco derrotando
3 cruceros IBE y salvando 10.000 vidas. Reynolds miró lo roto. Restos de las naves Colmena destruidas en la pantalla de visualización. La nave imposible. Simplemente hice lo imposible, dijo Davis. En voz baja. Reynolds asintió. Y él. La galaxia nunca será la misma. 3 días. Después de la batalla en Vega X, el Fénix permaneció en órbita alrededor de la mina. Colonia. El motor cuántico todavía estaba fuera de línea y el equipo de ingeniería de Meera trabajó todo el día para repararlo. Los barcos estándar de la Unión habían llegado para ayudar la colonia y proporcionar adicional protección. El capitán Reynolds se sentó en su cuartos, revisando informes en una pantalla. Llamaron a su puerta. Entra. Llamó. El comandante Davis intervino. Dentro con un bloc de datos. Señor, tenemos. Recibí un mensaje del comando de la Unión. Quieren que regresemos a la Unión Galáctica. Estación Alfa lo antes posible. Reynolds frunció el ceño. ¿Dijeron por qué? No. Señor. Pero hay más. El mensaje era marcado con máxima prioridad y firmado por el propio almirante Wilson. Reynolds se puso de pie. Arriba. ¿Cómo van las reparaciones? Jefe. La ingeniera Meera dice que el motor cuántico debería estar operativo en 12 horas. Capacidad limitada. Quizás el 30%. Potencia normal. Eso tendrá que bastar. Reynolds dijo, pon rumbo a la Unión. Estación Alfa. Salimos tan pronto como. La unidad está lista. Davis dudó. Señor, hay algo más. Noticias de que lo que ocurrió aquí se ha extendido por todo el mundo. Unión. Estamos recibiendo mensajes de por todas partes. Algunos nos felicitan. Otros. Hizo una pausa. Otros no tan felices. Reynolds terminó por él. Sí, señor. Él. Los embajadores de Trill y Bderan tienen. Protestamos oficialmente por nuestra no autorizada despliegue de armas. Reynolds sonrió. Tristemente. Acabamos de salvar 10.000 vidas. Uno pensaría que estarían más agradecidos. 10.000 vidas humanas, señaló Davis. Y lo hicimos con un barco que se rompe. Todas sus reglas. Reynolds asintió. Preparar a la tripulación para la salida. Tengo una. Sintiendo que esto es solo el comienzo. Nuestros problemas. El viaje de regreso tomó 3 días a velocidad reducida. Cuando finalmente, llegado a la estación Unión Alfa, el Fénix fue escoltado por 4 buques estándar. Buques de patrulla de la Unión, una guardia de honor o guardias de la prisión. Reynolds no estaba seguro. ¿Cuál? Mientras atracaban, Reynolds se paró en el puente, viendo crecer la estación. Más grande en la pantalla. Capitán Mason. Llamaron de comunicaciones. Estamos siendo recibidos por la estación. En la pantalla. Reynolds ordenó. El rostro del almirante Wilson. Apareció. Capitán Reynolds. Bienvenido. Atrás. Se solicita su presencia en Sala del Consejo 1 inmediatamente después. Atraque. Traiga a su primer oficial y ingeniero jefe. Reynolds asintió. ¿Puedo? Pregunte de qué se trata esto. Almirante. El Consejo de la Unión Galáctica ha convocado una sesión de emergencia para discutir el Fénix y sus acciones en Vega. Te sugiero que te prepares para defender usted mismo, capitán. La pantalla se oscureció. Eso no sonó bien, dijo Davis. En silencio. Reynolds enderezó su uniforme. Hicimos lo correcto. Ahora nosotros. Afrontar las consecuencias. El Gran Consejo. La cámara era la sala más grande del estación. Era circular con relieve. Escaños para los representantes de los 37 especies miembros de la Unión Galáctica. En el centro era una plataforma de habla donde los que se dirigían al Consejo. De pie. La cámara estaba abarrotada. El asiento estaba lleno y la vista
Las galerías estaban llenas de diplomáticos, oficiales militares y periodistas de A través de la galaxia. Reynolds, Davis y Meera entró y caminó hacia el centro. Plataforma. El almirante Wilson los esperaba. Ahí. Esto es más grande de lo que esperaba. Reynolds susurró. El destino de la Fénix se ha convertido en la historia más importante de la Unión. Wilson respondió en voz baja. ¿Qué? Lo que hiciste en Vega AX ha obligado a todos. Tomar partido. El Consejo de Belderín. El presidente, el almirante To, convocó la sesión. Orden. Su piel azul parecía casi púrpura bajo las luces de la cámara. Ahora comenzará la sesión de emergencia, dijo. Anunciado. Estamos aquí para discutir el despliegue del UES Fénix, un buque, cuya mera existencia viola el espíritu de los acuerdos de Próxima y sus acciones. En el sistema Vega, el embajador Trill se puso de pie. La nave humana usó armas de un tipo expresamente prohibido por nuestra acuerdos. Han alterado el equilibrio del poder que ha mantenido la paz durante siglos. Gritos de aprobación vinieron de varias secciones de la Cámara. El representante arquiano, un cristalino, siendo que brillaba suavemente, levantó una extremidad. Cuestión de orden, su voz traducida. Sonó. Las armas del Fénix no estaban explícitamente prohibido. Los humanos encontraron una solución creativa para trabajar dentro de nuestra reglas. Reglas que estaban destinadas a prevenir exactamente este tipo de ventaja militar. El Trill insistió. Reynolds observó mientras el debate se acaloró. Diferente. Las especies tomaron bandos diferentes. Las razas militaristas parecían impresionadas por las capacidades del Fénix. Los diplomáticos se preocuparon por precedente. Las mentes científicas eran simplemente curiosos sobre la innovación humana. Finalmente, el almirante Wilson dio un paso adelante. Señores miembros del Consejo, les recuerdo que sin el Fénix, Vega no existiría. Han caído 10.000 vidas civiles fueron salvado porque este barco existió. ¿A qué precio?, preguntó el presidente de Belder. Sí, cada especie comienza a construir barcos como el Fénix. ¿Dónde acabará? Un arma. Raza. Guerra. Reynolds pidió permiso para hablar. Cuando se le concedió, él pisó el centro de la plataforma. Yo soy el capitán Jaque Reynolds de la UES Fénix. Quiero dejar una cosa clara. No nos propusimos romper tus reglas. Encontramos una manera de resolver los problemas internos. Ellos. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Cámara. El Fénix salvó vidas. Eso es lo que barcos como el nuestro deberían hacer. Representante de una pequeña y pacífica especie llamada Lumi, se puso de pie. Ellos. Rara vez hablaba en las reuniones del Consejo. Capitán Reynolds, ¿qué sucede cuando otra especie construye barcos como el tuyo y los utiliza no para salvar vidas, sino para tomarlos? Reynolds no tenía una respuesta fácil. Por eso, antes de que pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron. Un insecto alto. Entró un extraterrestre, pero no un trino. Esto fue un comandante de colmena flanqueado por la Unión. Guardias de seguridad. La cámara quedó en silencio. Conmocionada. La colmena rara vez enviaba representantes ante el sindicato. Soy comandante Crisac del Colmena Colectiva. El traductor extraterrestre habló. He venido para proporcionar información sobre la verdadera amenaza. Reynolds intercambió miradas con almirante Wilson. Esto fue inesperado. El comandante de la colmena caminó hacia el centro de la cámara. El recipiente que llamas Fénix destruyó 2 de nuestros barcos y dañó un tercero. Tal poder es impresionante. Las mandíbulas hicieron clic. Pero tú no. Entendemos por qué atacamos a Vega. Ilumínanos.
dijo la silla Belderín. Fríamente. Detectamos señales del más allá. El borde de la galaxia. Algo está pasando. Viene algo peor que la colmena. Atacamos a Vega X para probar sus defensas. Para ver si su sindicato estaba listo. Los múltiples ojos de Ive escanearon la habitación. No estás listo. Pero ese barco. Señaló a Reynolds. Eso imposible. El barco te da una oportunidad. Los murmullos se extienden. A través de la cámara como consejo. Los miembros digirieron esta información. El representante de Archian intervino. ¿Son? ¿Está sugiriendo cooperación, comandante? ¿Xac? Sugiero supervivencia. La colmena. Respondió. Mi gente ha estado huyendo de esta amenaza durante generaciones. Ahora, se acerca a tu espacio. La cámara. Estalló en voces. El presidente del consejo pidió orden repetidamente antes de la. El ruido se calmó. A la luz de esta nueva información, el presidente anunció, proponemos que dejemos pendiente la cuestión de las sanciones contra la Tierra por el diseño del Fénix. En lugar de ello, solicito que se vote sobre la. Siguiendo. ¿Debería el Fénix? La tecnología se compartirá con toda la Unión. Especies para prepararse para este potencial. ¿Amenaza? Reynolds contuvo la respiración mientras. Se contaron los votos. El resultado apareció. En pantallas alrededor de la cámara. Por margen de un voto, anunció el presidente. La moción pasa. La Tierra proporcionará divulgación técnica completa de los sistemas de Fénix para todos los miembros. Especies. Al salir de la cámara, Reynolds se volvió hacia el almirante Wilson. Señor, si compartimos los designios del Fénix. Wilson asintió. Cada especie construirá sus propias versiones. Lo sé. Sonrió. Un poco. Pero ese siempre fue el plan. Jaque. Reynolds dejó de caminar. ¿Qué haces? ¿Te refieres a qué? El Fénix no era solo un buque de guerra. Fue un mensaje, una llamada de atención. Llamada a un sindicato que se había vuelto demasiado cómodo con sus propias limitaciones. Wilson miró las estrellas visibles. A través de una ventana gráfica. A veces necesitas romper las reglas para sobrevivir a lo que sea. A continuación, Reynolds se dio cuenta de la. Fénix había sido tanto un político, herramienta como una militar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora? Wilson le puso una mano encima a Reynolds. Hombro. Ahora nos preparamos juntos. 6. Habían pasado meses desde la emergencia. Reunión del Consejo. Capitán Jaque Reynolds. Se encontraba en la plataforma de observación de la Tierra. Astillero orbital principal, observando como él. Se completó el trabajo final en la UES. Fénix IU. El nuevo barco era más grande que su predecesor con elegante armadura negra y líneas de energía azul que recorren su recorrido. Pasillo. Es hermosa, ¿verdad? El almirante Wilson dijo, acercándose al lado. Reynolds asintió. Más grande, más rápido. Y con suerte, es menos probable que se rompa. Aparte. Wilson se rió. Los ingenieros. Dime cuáles son los problemas con la unidad cuántica. Se ha resuelto por completo. No más micro. Fracturas. Reynolds se giró para mirar. Las otras bahías de construcción visibles. Por la gran ventana. 5 más. Había barcos de diseño similar en varios etapas de finalización. La flota Fénix. Se está uniendo muy bien. No solo nuestro. Flota, dijo Wilson, entregándole a Reynolds un bloc de datos. Echa un vistazo. El bloc mostró imágenes de astilleros de todo el mundo. Unión Galáctica, naves con pulso cuántico. Unidades, cruceros de trinos con tecnología avanzada. Tecnología de escudo. Incluso el cristalino. Los archinos habían adaptado el diseño del Fénix a sus necesidades únicas. De todos, construyendo sus propias versiones. Reynolds dijo,
y mejorando nuestro diseño de maneras que nunca habíamos considerado, añadió Wilson. Los Belderans encontraron una manera de hacer que el unidad cuántica un 15% más eficiente. El Trill desarrolló un nuevo escudo. Configuración que reduce la potencia. Consumo. Reynolds sonrió. Así que en lugar de una carrera armamentista, obtuvimos colaboración. Exactamente. Cuando nos enfrentamos a un problema común, amenaza, viejos rivales se convierten en aliados. Incluso, la colmena está compartiendo algunos de sus. La biotecnología ya está con nosotros. Un joven. El oficial se acercó a ellos y los saludó. Almirante, capitán, la ceremonia de botadura está a punto de comenzar. La siguieron hasta el salón principal de ceremonias, que estaba lleno, con oficiales de la Tierra y representantes de todos los sindicatos. Especies. Al frente de la sala había pantalla grande que muestra el Fénix. Ojo en su abrazadera de acoplamiento. Wilson tomó el podio. Hace 6 meses, el Fénix se consideró imposible. Se rompió. Reglas que habían limitado nuestro potencial para siglos. Hoy, lanzamos no solo un nuevo barco, pero una nueva era de cooperación. Hizo un gesto hacia el extraterrestre. Representantes. Cada uno de sus mundos tiene. Contribuyó al Fénix. Mejoras del motor, escudo de trino. Configuraciones, matrices de sensores arcianos. Incluso las interfaces biológicas de la colmena. Juntos hemos construido algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber creado solo. Reynolds se sentó en la primera fila junto a Meera, quien volvería a desempeñarse como jefa. Ingeniero. Ella se inclinó y susurró. ¿Alguna vez pensaste que romper las reglas conduciría a esto? Reynolds negó con la cabeza. Cabeza. Nunca, pero me alegro de que así fuera. Después de los discursos, Reynolds hizo su camino a un transbordador que lo llevaría a su nuevo mando. Mientras esperaba en él. Zona de embarque, comandante Davis. Se acercó, listo para otro. ¿Aventura, capitán? Preguntó Davis. Estoy más preparado que nunca, respondió Reynolds. Aunque yo, lo admito, tengo curiosidad por nuestra misión. Las órdenes fueron vagas. Davis asintió. Lo único que sabemos es que estamos liderando grupo de trabajo sobre especies mixtas más allá del límite del espacio cartografiado para encontrar lo que sea. La colmena ha estado huyendo, dijo Reynolds. Dijo en voz baja. El viaje en transbordador a la Ojo de Fénix era corto. Cuando llegó, Reynolds se sorprendió al ver tripulación diversa trabajando en todo el barco. Humanos a su lado. Trino y algunos especialistas en colmenas. Capitán en cubierta. Alguien gritó como. Reynolds pisó el puente. Reynolds miró a su alrededor. El nuevo puente era más grande y tenía pantallas más avanzadas. Algunas de las estaciones fueron diseñadas específicamente para miembros de la tripulación no humanos. Asientos más anchos para los Belderans, de pie. Plataformas para el trino. Informe de situación. Reynolds ordenó mientras tomaba asiento en la silla de mando. Todos los sistemas nominales. El capitán informó al teniente Parker de el timón. Motor cuántico a plena capacidad. Y estable. Informes de ingeniería listos. Se agregó a Meera desde su puesto. Reynolds asintió. Comunicaciones. Saluda al otro. Barcos de nuestra fuerza de tarea. Teniente. Mason manipuló sus controles. Canal abierto. A todos los buques, señor. La pantalla principal se iluminó. Arriba mostrando los puentes de otros 6 barcos, uno de cada sindicato principal. Especies, más el Fénix original, ahora. Comandado por un Belder y capitán llamado Krell. Capitanes del grupo de trabajo informando. Dijo Mason. Reynolds se dirigió a ellos. Este es el capitán Reynolds del Fénix.
Ojo. Nuestra misión es investigar la amenaza que viene de más allá del borde de nuestra galaxia. Nos estamos aventurando en un espacio desconocido, enfrentando a un enemigo que ninguno de nosotros ha visto antes. Hizo una pausa. Hace 6 meses, estábamos discutiendo sobre si barcos como el nuestro deberían existir. Hoy los estamos volando. Juntos. Yo lo llamaría progreso. Los capitanes alienígenas asintieron o hicieron sus gestos equivalentes de especies. Acuerdo. Prepárense para la salida, ordenó Reynolds. Formen en el Fénix. Una vez que salgamos del astillero. El atraque. Las abrazaderas se soltaron y el ojo de Fénix se alejó suavemente de la estación. Uno a uno, los demás barcos se unieron. Formación. La luz de la verdad de Belder. La trina armonía de las estrellas, el Arciano. Crystal Defender y 3 más. ¿Cómo? Se acercaron al punto de salto. Reynolds. Sentí una mezcla de orgullo y tensión. Primero Fénix había roto las reglas. Por necesidad. Esta flota existía porque todo el mundo finalmente había reconocido que algunas reglas debían romperse. Tarea. La fuerza está en posición. Capitán Davis. Reportado. Todos los barcos se reportan listos para salto cuántico. Reynolds miró a su tripulación diversa del puente. Teniente Parker. Establecer rumbo hacia las coordenadas proporcionadas por la inteligencia de la colmena más allá de la borde galáctico. Corsé, señor. Reynolds tomó una respiración profunda. Señalen a todos los barcos. Prepárense para el salto cuántico en mi marca. El puente se quedó en silencio mientras todos se preparaban para él. Saltar a lo desconocido. Todos los barcos. Está listo, señor, informó Mason. Reynolds asintió. Activa el motor cuántico. Las estrellas en la pantalla se estiraron, en líneas de luz como el ojo del Fénix. Lideró el grupo de trabajo hacia el espacio cuántico. El barco imposible que no debería existir. Ahora lideraba la mayor combinación. Flota en la historia de la Unión. Como el azul. Un remolino de espacio cuántico los rodeaba. Reynolds pensó en lo lejos que habían llegado. Ven. Hace 6 meses eran marginados. Por romper las reglas. Ahora estaban. La vanguardia de una galaxia unida. Capitán. Davis dijo en voz baja. ¿Crees que somos? ¿Listo para lo que sea que venga? Reynolds observó cómo el grupo de trabajo lo seguía. Hacia el túnel cuántico. Naves de diferentes diseños de diferentes mundos. Todos trabajando juntos. No sé. Lo admito, pero sé esto. Si hay una cosa en la que los humanos somos buenos es romper las reglas cuando es necesario. Roto. Y ahora hemos enseñado al resto de la galaxia cómo hacerlo también. Davis sonrió, rompiendo reglas creativamente. Exactamente, dijo Reynolds. Y eso podría. Solo sálvanos a todos. El Fénix sí. Acelerado más profundamente en el espacio cuántico. Sus motores imposibles lo empujan más rápido de lo que cualquier barco debería poder llegar. Romper las reglas de la física igual que sus creadores habían roto las reglas del Unión Galáctica. Detrás de ella seguía la flota unida, rumbo a un lugar desconocido. Enemigo y un futuro incierto, pero haciendo tan juntos. A veces Reynolds pensaba. Tuviste que romper las reglas para cambiar el universo.